ahora fíjate, la derecha, ¿no? Esto es muy interesante. La derecha empieza como a criticarse, ¿no? Entonces ahora vemos a Milei que dice, ¿no? Ahí en su cara, en el Foro Económico de Davos, ustedes tienen una agenda de reducción de la población mundial y todos ustedes, ¿no? Que están contra el aborto, que están, en realidad no les interesa eso. Lo que pasa es que quieren como eliminar a la media población. Entonces, la derecha, ¿no? Critica a la derecha. Entonces, la derecha, eh, y aquí es donde otra vez, o sea, me interesa que tengamos claro que en la cultura woke, en boca de Milei, ¿no? Eso es muy claro. En boca de Milei, en boca de Trump, quiere decir una cosa, porque es como, aquí sí yo me referiría más bien al sartén este donde uno cocina, ¿no? Al wok, que se ponen todos los ingredientes y todo se mezcla. O sea, ya no hay como claridad qué es lo que se está criticando, porque lo mismo está el Foro Económico de Davos, por eso digo, y el Foro Social Mundial. O sea, es una cosa como dos visiones completamente distintas. Los movimientos sociales en sus luchas de reivindicación social, política y el 1%, ¿no? Tratando de salvaguardar sus intereses. Entonces, todo esto está siendo criticado por Milei ahora, por Trump, ¿no? Que se lanza en una cruzada, literal, lo han dicho, en una cruzada contra el wokismo. Y entonces vemos un Milei, y esto quisiera como ya nos vamos acercando al final del programa, es una pena porque hay muchos temas interesantes, ¿no? A partir de estos discursos que hemos estado escuchando, Milei reivindica el neoliberalismo, ese es siempre como su caballo, ¿no? Su discurso completamente neoliberal pero coincidente con Trump, que no es, digamos, cuando se refiere a Estados Unidos, él habla de proteger la economía, de hacer fuerte al Estado. Entonces, él es más bien un proteccionista, un nacionalista, un soberanista. Entonces, ¿cómo? Me gustaría que pudiéramos como mostrar también por qué es que Milley y Trump coinciden. O sea, uno es neoliberal, el otro es soberanista. ¿Por qué es que coinciden y los dos son dos rostros de un mismo proyecto? Eso, porque hay veces que la gente también se confunde y dice, pero es que uno, digamos, está hablando de una cosa y hay una contradicción. No, no hay ninguna contradicción. Eso me gustaría que pudiéramos detenernos ahí. Sí, sí, porque este tema es un tema crucial. Mira, hace mucho tiempo que el sistema opera siendo extremadamente neoliberal con el tercer mundo, ¿bien? Y ambiguamente neoliberal con los países imperialistas. O sea, el sistema opera perfectamente coherente. Los países imperialistas, para saquear a los países del tercer mundo, imponen políticas neoliberales absolutistas y extremistas para poder saquear los países. Y ahí está Milei haciendo el juego de ese sistema. O sea que el neoliberalismo es para consumo fundamentalmente de la periferia. En los centros metropolitanos, el neoliberalismo es ambiguo, porque en unas cosas sí se impulsa el neoliberalismo, en otras cosas no. Desde el principio ha sido así, desde el consenso de Washington. No es que ha habido neoliberalismo para todos por igual, no. El neoliberalismo, el saqueo de recursos, la privatización, el dejar todo en las manos del mercado, eso es la receta para el tercer mundo. Para el primer mundo nunca ha sido así, siempre han estado subsidiando a los agricultores, siempre han estado protegiendo empresas, siempre todo esto ha estado ahí. Ha habido una ambigüedad, en otras cosas sí han sido neoliberales, cuando han cortado ciertos recursos del estado de bienestar a los pueblos, etcétera, pero en general siempre ha sido muy ambiguo, pero eso es perfectamente coherente con la división internacional imperialista capitalista del trabajo, porque la acumulación de riqueza en el primer mundo se da a costa del saqueo del tercer mundo. Y entonces el neoliberalismo extremo para el tercer mundo forma parte coherente de el proteccionismo y de las políticas, vamos a ponerlo así, neoliberales tibias en el primer mundo. Porque ellos predican una cosa, pero en la práctica en el primer mundo hacen otra. Y entonces eso es perfectamente coherente. Trump está haciendo, como país imperialista, está protegiendo sus empresas, etcétera, en un momento donde Estados Unidos está en decadencia y ya no puede competir de igual a igual con
otros poderes económicos emergentes en el mundo. Y es perfectamente coherente con que Milei sea un neoliberal extremo en Argentina. Porque Argentina está para ser saqueado. Argentina no está, y como todos los países del tercer mundo, no está ahí para enriquecerse, está para ser saqueado. Milei le hace el juego a eso, ¿ves? Para saquear a Argentina, mientras para beneficiar a los países imperiales, sobre todo Estados Unidos, y Trump está precisamente protegiendo al imperio y a Estados Unidos. Entonces, por eso no hay contradicción entre un proyecto y otro, y por eso es que se abrazan los dos. O sea, cada vez que se ven en una inauguración presidencial o en un foro internacional, se abrazan, son íntimos amigos, se apoyan uno al otro, porque cada uno está haciendo lo que tiene que hacer para ese sistema imperialista de saqueo, superexplotación mundial, desde su lugar. Tú estás en la periferia, el otro está en el centro metropolitano y todo está hecho Cada uno para hace su trabajo. cada uno hace su trabajo. Y entonces es perfectamente coherente. La gente se cree que el proteccionismo del tercer mundo es muy diferente al proteccionismo del primer mundo. Eso. Esa parte también se pierde de vista. Hay gente diciendo, ah, mira, nosotros somos como Trump. No, Trump está protegiendo al imperio y en los países del sur él está saqueando los países y por eso él es neoliberal en el sur, proteccionista en el norte y es perfectamente coherente con el sistema. La confusión la genera gente de izquierda que se cree que ser proteccionista en el sur es lo mismo que ser proteccionista en el norte o que ser neoliberal en el sur es que en contradicción con el proteccionismo de Trump. No, el proteccionismo del sur protege a los países del saqueo imperial. La soberanía del sur protege a los países del saqueo imperial. Por eso el neoliberalismo extremista absolutista en el sur es para acabar con la soberanía de los Ujú. países del sur para ser saqueados mejor, ¿entiendes? Para ser devorados mejor. Sí. Y por eso la defensa de la soberanía, la defensa de políticas proteccionistas, etcétera, en el sur no es lo mismo que en el norte, porque el norte lo hace para seguir que el sistema siga saqueando el mundo y para ellos seguirse fortaleciendo mientras saquean a los demás. En cambio, en el sur, cuando esas políticas proteccionistas se hacen para protegerse de un saqueo. Ujú. ¿Bien? Y entonces hay una gran diferencia cuando en estas políticas si se implementa desde el norte o desde el sur. Y tenemos que salirnos del esquema que porque uno sea extremistamente neoliberal en el sur y el otro sea extremistamente proteccionista en el norte, que es que están en contradicción. No, esto es perfectamente compatible con cómo opera el sistema. Ujú. El sistema opera así, para beneficiar a unos pocos países imperialistas y saquear a los demás. Y Ujú. entonces el que no vea eso, pues no está entendiendo cómo opera el sistema. Y por Bueno, eso Trump y Milley son dos caras de la misma moneda. ujú. En filosofía decimos, ¿no? O sea, tienes dos fenómenos y parece que hay una contradicción, pero cuando vas a ver el fundamento, tú puedes explicar esa contradicción, que no es una contradicción en realidad, es como un rompecabezas que embona, ¿no? Entonces, mi ley tiene que ser profundamente neoliberal para saquear y transferir todo ese valor al centro imperial. Y el centro imperial pues tiene que proteger, obviamente, sus fronteras para poder hacer crecer el imperio. Entonces, fíjate, es muy curioso porque hay gente que critica, por ejemplo, a Cristina Fernández de Argentina, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Ella está de alguna manera coincidiendo con Trump, pero no, no es una coincidencia. O sea, cuando Cristina está protegiendo o llamando a que Milei, ¿no? Haga como Trump, en realidad lo que está diciendo es necesitamos proteccionismo al interior de nuestras fronteras del sur, ¿no? O sea, de nuestros países, periferias saqueadas, pero eso sí entra en contradicción. O sea, el llamamiento que hace a la soberanía desde el sur, que hace Cristina, es, aunque aparentemente es trumpista, ¿no? En realidad es contradictorio de Trump. Porque entonces si nosotros nos volvemos proteccionistas en el sur, pues le vamos a impedir al imperio que crezca. Entonces nuestro proteccionismo sí es contradictorio, ¿no? Con el proteccionismo imperial. O sea, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, no, no, exactamente. Y te digo, lo que pasa es que en Argentina, por ejemplo, está este debate y en el peronismo.
hay contradicciones ahí. Y hay un grupo de peronistas y dicen, nosotros estamos con Trump, contra Milei. Yo entiendo desde el Sí. punto de vista quizás de la retórica política y eso, Chocante, o ¿no? sea, quizás puedo entender que se hagan intervenciones, pero no podemos creernos eso, ¿entiendes? Ujú. Porque el proteccionismo o las políticas soberanistas de protección de la economía de los países del sur no tiene nada que ver con Trump. O sea, que no puedes decir que tú estás con Trump, o sea, contra Milei. Sí, No, tú estás contra Trump y contra Milei exacto. en las políticas Claro. proteccionistas. Porque Trump está con Milei en las políticas neoliberales extremas. Entonces, ahí no podemos perder de vista cómo funciona el sistema en términos de centros y periferias. Los centros Es, metropolitanos van a tener políticas de protección y de fortalecimiento de sus economías que no se supone que el sur haga. Por eso es que los países antiimperialistas y las revoluciones antiimperialistas en el sur han sido fuertemente golpeadas y atacadas y bloqueadas. Porque, claro, al vindicar soberanía económica, pues ya te ponen de frente al imperio. El imperio no quiere que tú tengas sobre, lo que quiere es saquearte, sacar todas las ganancias que pueda de tu país. Para eso no puede haber soberanía en el país. Y si viene una revolución antiimperialista, o sea, Cuba, Venezuela, y otros países en el mundo que han sido atacados, Irán, etcétera, porque se han nacionalizado los pozos petroleros o porque no están en el juego ujú. de entregar el país así al mejor postor, que mantienen ciertas políticas de soberanía de sus recursos, de su mercado, lo que sea, esos países van a ser ejes del mal, van a Ujú. ser golpeados porque se están parando de frente a el sistema imperialista. Entonces, Claro. esas políticas proteccionistas o soberanistas en el sur son muy distintos a lo que hace Trump en el norte. O sea, no Claro. son políticas trumpistas, son políticas antiimperialistas, son políticas que defienden la soberanía de los países del sur. Y no te confundas, porque Trump no va a apoyar el proteccionismo en ningún No, país del sur. Por eso apoya a Milei. claro. El único soberano para el imperio es el imperio. O sea, Exacto. nadie más puede ser soberano. Exactamente. Entonces, pero qué bueno que hemos discutido esto porque hay mucha confusión Sí. con todo esto del wokismo y hay gente que tira a la basura las vindicaciones de los grupos históricamente oprimidos por otras razones, ¿no? Por razones de patriarcado o por razones de raza y las tira a la basura porque, claro, se han convertido hoy día en una caricatura porque se han convertido Ujú, en identitaristas, ¿no? Divisionistas, ujú. incluso en el absurdo de la lucha por adverbios y por letras en el lenguaje y cosas así, se han olvidado de la justicia social, se han Así es. olvidado de las luchas antisistémicas, se han olvidado de la solidaridad entre todos los oprimidos, se han olvidado del sistema imperialista mundial. Entonces, claro, por eso yo me localizo como en otro lugar diferente a ese debate entre los woke y los porque tenemos ahora una izquierda que acepta la crítica wokista Sí, para tirar a la basura todas las vindicaciones de todos esos grupos oprimidos sí, y ahora volver a donde estábamos en la izquierda en los años 50 que era clase, dominación ujú, de clase, eso es lo que nos va a unir y lo demás es ruido, ¿no? sí, Entonces volvemos a echar para atrás en la izquierda y volvemos a desconocer las opresiones múltiples que este sistema produce. ujú, ¿Ves? Y la salida a eso es tener una agenda antiimperialista clara, una agenda que nos descolonice de los paradigmas de la economía política, que nos hace pensar que el único problema en el planeta es el sistema capitalista y ya. ujú, No, estamos en una civilización y esa civilización tiene una multiplicidad de jerarquías de dominación y por tanto tiene una multiplicidad de grupos oprimidos que lo que tenemos que hacer es irnos contra ese sistema en solidaridad, en alianza política, en lucha contra el sistema imperialista mundial, ujú. contra ese sistema civilizatorio de muerte. Para eso tenemos que tener otra cartografía de la economía Exacto. política. No podemos quedarnos donde estábamos ahí en que todo es clase y olvidar toda la multiplicidad de jerarquías de dominación que tiene este sistema, que en mi trabajo, en mi libro, en la editorial ACAL, ese libro que yo publiqué de la sociología descolonizadora al nuevo antiimperialismo decolonial, yo identifico ahí 16 jerarquías de dominación Mm, en este sistema mundo
capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial.